A los que estamos aquí en las redes sociales, en casa, ya hemos orado previamente para dar inicio a esta predicación del día de hoy. Es un privilegio, como decimos cada vez que nos toca predicar, ¿verdad? Y es una responsabilidad bien tremenda, hermano. El tema que yo traigo para compartir, hermano, es algo que ya se ha hablado anteriormente aquí en la iglesia. Solo que ya tiene unas cuantas predicaciones. Si no mal recuerdo, tendrá como unos 2 meses que nuestra pastora habló sobre la importancia o lo importante que era evolucionar. Si usted recuerda, lo que veíamos ahí pues eran ciertos puntos importantes que Dios ponía por medio de nuestra pastora, de que no debemos quedarnos como niños, sino que evolucionáramos, ¿no? Salud. Entonces, nuevamente el Señor ponía en mi corazón algo parecido. Estuve allí indagando y como previamente ya hemos comentado, también nuestro pastor ya nos ha hablado, el apóstol. Entonces es un proceso de evolución, hermano, la predicación que yo traigo para compartirles. Y como ya hemos hablado, nada más así vamos diciendo, ¿no? En la naturaleza, todo lo que está vivo, hermano, ¿qué pasa con todo lo que está vivo? En la naturaleza, en lo natural, eso quiere decir que constantemente está en un proceso como en un ciclo, está cambiando, nunca está estático. Sí, en la naturaleza. Por ejemplo, a nivel celular, nuestro cuerpo está lleno de células. ¿Y qué hacen las células? Constantemente se están reproduciendo, están cambiando, se están dividiendo, se están destruyendo, se están multiplicando, ¿no? Pero si deja de, ¿cómo se podría decir? De renovarse, si dejan de renovarse, hermano, ¿qué es lo que pasa en nuestro organismo? Y concluye en morir, ¿no? A nivel ambiental, hermano, los organismos que están a nivel ambiental se tienen que adaptar a los cambios, por ejemplo, del clima. Hay ciertos animales que tienen que cambiar o le sale pelo diferente, no me recuerdo qué animales cambian de plumas dependiendo del clima, se van adaptando, ¿sí? Van cambiando conforme al clima. Eso es en el modo ambiental. Pero a nivel salud, a nivel evolutivo, hermano, eso sí, sabemos que hay ciertas especies que con el paso del tiempo, ¿qué pasa con ciertas especies, con ciertos seres vivos? Aparte, hay ya iba a poner un ejemplo, pero no, una caricatura muy famosa donde los ciertos animalitos pasan de una fase a otra y van evolucionando, ¿no? Entonces, pero ahí ya es diferente porque a nivel ambiental se van adaptando, pero al nivel evolutivo evolucionan, quiere decir que se transforman, que llegan a ser una nueva criatura diferente a la que era, ¿no? Hay bastantes así, ¿no? Entonces, esto, como les dije en la introducción, es en lo natural, con los seres vivos. Y nosotros como cristianos somos seres vivos espirituales, porque estábamos muertos pues en nuestros pecados, en nuestros delitos, pero Dios nos da la verdadera vida, ¿no? Sopla ya esa vida en nuestros huesos que estaban secos, ¿no? Entonces somos seres vivos. Quiere decir que también nosotros debemos de estar en un proceso de constante cambio, de evolución. Bueno, va a llegar algún tiempo donde también, como en lo natural, nos tenemos que adaptar a los cambios de clima, ¿no? Pero tiene que llegar el momento donde tenemos que ser una nueva creación, ¿no? Ya sabemos en lo que termina eso,
de nuestro nuevo cuerpo. Entonces Dios quiere, hermano, al momento de rescatarte, Dios no quiere que te quedes, ¿cómo se podría decir?, estático, en un mismo lugar, porque en lo natural, como lo podemos ver en las especies, incluso el planeta tiene un cierto tipo de, ¿cómo se le llama?, orbitar, pasa por su órbita, ¿no? Está en su ciclo. Lo puedes ver en lo natural ahí, hermano. Dios quiere que nosotros estemos constantemente renovándonos, cambiando, hasta que lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Amén. Así es, fíjense lo que nos acaba de comentar nuestro pastor. La luz es movimiento y las tinieblas son estáticas, están quietas. Y nosotros tenemos que llegar a ser seres de luz. Entonces Dios nos salva. Dios no nos salva para quedarnos estáticos, sino que quiere un cambio. ¿Y cómo empieza ese cambio, hermano? ¿Cómo empieza ese cambio? Cuando Dios nos llama a su presencia, a su camino. Cuando Dios nos llama a su camino. ¿Cómo empieza ese cambio? Porque a partir de ese momento empieza la transformación. Primeramente dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Nuestro pastor ya nos ha explicado la diferencia de criatura a criatura, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí ya empieza a ser algo nuevo, ¿no? Pero te pasa de la muerte a la vida y ahora de ahí empieza un cambio hasta que lleguemos a tener el cuerpo, ¿cómo se le dice, pastor? Cuerpo glorioso. Celestial, ¿no? Pasamos a otro tipo de transformación. Entonces todo empieza con un inicio, hermano. Empieza con un inicio, después viene un progreso y concluye en una transformación. ¿Sí? Concluye en una transformación. En la naturaleza, ¿cuál es el ejemplo más claro que nos enseñan en la escuela? Un proceso de transformación, de una metamorfosis. El ejemplo de la mariposa, ¿no? ¿Cómo empieza? Empieza en la oruga, después se hace un capullo y se transforma en una mariposa. Hay un cierto tipo de proceso. Entonces ahí podemos ver el inicio, el proceso y la transformación. Entonces en lo natural pues lo llevamos a lo espiritual. Así es como nosotros estamos pasando ese tipo de transformación. Bueno, hermano, nada más quiero repasar brevemente. Como dije, ya se ha hablado un poco cuáles eran la evolución del cristiano, hermano, para recordar un poquito lo que ya se nos ha enseñado. La evolución del cristiano, porque hay diferentes tipos de evoluciones en nuestro carácter, en la mente, hermano, en nuestro amor, en nuestro perdón. Tenemos que ir evolucionando en ciertas partes, ¿no? No tenemos que quedarnos con el mismo perdón que teníamos antes. Vamos perdonando cada vez más y ciertos tipos de agresiones que quizás nos hagan, porque es difícil, hermano, ir perdonando algo que te afectó muy fuerte. Vas empezando como de poco a poco, ¿no? ¿Cuál era ese, hermano, la evolución del cristiano? Esto ya es algo que nos habían explicado. Empieza con el sembrador, después el atleta y después el soldado, ¿no? Eso ya tiene tiempo, y le estoy refrescando un poquito la memoria porque yo también estuve ahí investigando, porque ya se me había olvidado, hermano, ¿no? Pero por si usted lo quiere repasar, indagar, esas son la evolución del cristiano. La estatura del cristiano, ¿cuál era? Era oyente, creyente, discípulo, siervo o esclavo y amigo. Esas son las estaturas del cristiano. Y hay más, ¿no? Como hace unas predicaciones también compartía sobre lo que era la conciencia, ¿no? Entonces aquí es la conciencia, la evolución de la conciencia empieza en fuerte, limpia, buena, genuina, hasta llegar a la irreprensible.
Pero así como hay procesos de evolución, también hay involución, ¿no? En el caso de la conciencia, pues llega de la débil, pasa por la sucia, mala, corrupta, hasta una mente cauterizada. Y algo que, lo último que vimos como de una involución, fue lo que vimos en la doctrina. Tendrá como tres capítulos donde hablaba de la involución del pecado, si no mal recuerdo, que era, ¿cuál era ese proceso, hermano? Era peso, transgresión, pecado, iniquidad, ¿vale? Entonces hay una evolución como una involución. Nosotros tenemos que constantemente ir evolucionando, ascendiendo en diferentes escalafones, ¿sí? Amén, me gusta esa palabra. Gracias, pastor. Bueno, vamos a Proverbios 4:18, hermano. Proverbios 4:18. Creo que yo lo traía. Sí, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Otras versiones dicen que el camino de los justos es como la luz del amanecer, ¿no? Que cada vez brilla más hasta que se hace de día. Entonces aquí lo que decía nuestro pastor, la luz es movimiento, y aquí lo está diciendo, ¿no? El camino de los justos es como la luz del amanecer, que cada vez brilla más hasta que se hace de día. Así nosotros, hermano. Y aquí estamos respaldando, ¿no? Por si usted no ha escuchado lo de la evolución, no conoce, pues brevemente estamos viendo eso, ¿no? Romanos 12:2, que es un versículo que usted ya se sabe, nos dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ocupa la palabra transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Aquí dice que no nos debemos de conformar, no debemos de estar estáticos, no debemos de estar en el mismo sitio, sino que debemos, y aquí es algo que se ha hablado mucho, fíjense cómo dice que no nos debemos de conformar a este siglo, y ocupa lo que es vuestro entendimiento, porque ya sabemos que la mente es de lo más importante, porque es como lo que da la instrucción a nuestros actos. Tenemos que estar constantemente transformándonos, ¿vale? Bueno, vamos a Filipenses 1:6, y si alguien me puede ayudar a leerlo. Filipenses 1:6. Amén. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Los versículos que vimos anteriormente es que nosotros tenemos que estar constantemente transformándonos, renovándonos, pero aquí estamos viendo de que Dios quiere transformarte, y Él dice que va a perfeccionar la obra que inició. O sea que en algún momento vamos a sufrir una transformación, hermano. Segunda de Corintios 3:18, hermano, ¿me puede ayudar también? Segunda de Corintios 3:18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Somos transformados, ¿de qué manera, hermano? De gloria en gloria, hermano. Entonces es bíblico, hermano, que nosotros pasemos por un proceso de evolución. El inicio es cuando uno empieza, por ejemplo, si tú antes te costaba perdonabas poquito, el proceso, ¿cómo va a ser un proceso para que tú evoluciones en el perdón? Esto ya nos ha hablado nuestro pastor. Pues Dios te va a poner a circunstancias donde vamos a pasar cosas que no nos agradan, que nos duelen, para que aprendamos a perdonar, ¿no? Pues obviamente, ¿no? Dependiendo de lo que uno batalle, es de lo que más constantemente vamos a estar pasando en ese ciclo, hasta que
podamos perdonar. Ahora quiero llevarlo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. El capítulo 1. Es del capítulo 1, del 3 al 11, hermano. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el reconocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para más claro, hermano, déjeme ver, porque mis apuntes que traía como que tienen una barrita que los oculta. Así ya, aquí está. La versión traducción lenguaje actual dice que Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos, fíjese, y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. O sea que ya estamos de alguna manera, hermano. Dice que esto ya nos los dio cuando conocimos al Señor Jesucristo. ¿Qué nos dio? Todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que vivamos como Él quiere. Amén. Ponga atención ahí. O sea que Dios ya nos dio todo aquello que necesitamos para que podamos vivir como Él quiere. Ya lo tienes, hermano. Ya lo tenemos. Y sigamos leyendo. Dice: por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Y aquí es donde me quiero enfocar. A partir del versículo 5, estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Dice: por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en, y vamos a ver estos puntos, hermanos, que son importantes. Vamos a ver estos puntos. Dice: afirmar su confianza en Dios. Gracias, pastor. Afirmar su confianza en Dios es el primer punto que dice Pedro. Estos son unos consejos que Pedro está dando a la iglesia. El segundo punto, hermano, es procurar conocer mejor a Dios. El tercero, dominar sus malos deseos. El cuarto, deben ser pacientes. El quinto, entregar sus vidas a Dios. El sexto, estimar a sus hermanos en Cristo. Y el séptimo, amar a todos por igual. Si se me pasó uno, ahorita vamos a ver. Pero esto, ¿por qué lo está aconsejando Pedro, hermano? Vamos a ver más adelante en el versículo 8. Dice: si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo
cada vez mejor. ¿Qué puede entender ahí, hermano? Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Aquí podemos ver algo evolutivo, hermano, algo que cada vez se va haciendo mejor, va cambiando, se va perfeccionando, ¿sí? ¿Y qué tenemos que perfeccionar? Pues esos puntos que acabamos de ver. Y fíjese cómo dice después, dice, así vivirán. Es que a mí esto me sorprendió, hermano, por eso le puse como el proceso de evolución, porque al leer esto y ver como en otra versión, obviamente, porque en la Reina Valera, como estábamos leyendo, a veces cuesta, ¿no? Otras versiones nos ayudan. La verdad no había leído este fragmento de la palabra, pero no le había puesto como ese énfasis como aquí, ¿no? Dice que así vivirán haciendo el bien, pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Ahí ya es un proceso de involución. Aquí está mostrando tanto la evolución y la involución. Dice que si no lo hace así es como si estuviera ciego y que olvidáramos a Dios por todo lo que Él ha hecho. En el versículo 10 dice, hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo, y si quieren serlo para siempre, fíjese, y si quieren serlo para siempre, como dice la versión Reina Valera en el versículo 10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer estar firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y aquí dice en la traducción lenguaje actual, hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo, y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. Fíjese, es algo así como que lo está dando bien directo Pedro, ¿no? Porque está diciendo que si queremos formar parte de ese reino, debemos de esforzarnos más en hacer esos puntos que vimos. Y dice, de este modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. No sé si usted, hermano, ha llegado a un momento donde usted se siente como un fracasado. Yo me ministro con usted. Yo sí me he sentido así como estancado, hermano, donde digo, cuando conocí al Señor, yo me imaginaba cómo el Señor me iba a ocupar, ¿no? Porque a veces uno sueña, ¿no? Con que Dios lo ocupe en ciertas áreas. Y a mí me gustaba mucho lo de la alabanza, lo de predicar. Y pues te llegan esos anhelos, ¿no? O luego te dan palabras y así. Pero pasan los años y a veces uno se da cuenta que como que no está en el lugar en el que soñó o imaginó, ¿no? En un inicio. Y cuando pasa eso, pues te sientes así como fracasado, como que Dios no cumplió, tú mismo no pudiste cumplir el propósito de Dios, porque a veces uno se lo echa a pecho, ¿no? ¿No se ha sentido usted así, hermano? Yo sí me he sentido así en un momento donde digo, aquí es donde Dios quiere que yo ya he evolucionado. No queda que, como me recordaba la prédica de la pastora, que a veces nos quedamos como niños, ¿no? Que nada más estamos pues tomando leche y no comemos más, pues no estamos teniendo ese cambio, ¿no? Pues yo sí me he sentido así, pero estando leyendo esta parte que dice que si nosotros nos esforzamos más en estos puntos, hermano, dice, nunca fracasarán en su vida cristiana. Entonces me puse a pensar, hermano, en mi vida, ¿no? Si yo me he sentido así, quiere decir que no me ha afirmado tanto en su confianza, ¿no? Yo dije, pues, porque digo, si me siento así como fracasado,
no le estoy poniendo atención a estos puntos. Pero aquí nos está diciendo que estos puntos, hermano, nos ayudan a heredar el reino. Dice en el versículo 11, ya dice: y Dios con gusto les dará bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. ¿Quién fue el que dio esta enseñanza, hermano? Pedro, ¿verdad? Aquí ya los traigo enumerados, hermano. Digo que se me está ocultando información, pero ya la recuperé. Amén. Dice: el primero es la confianza en Dios, el esfuerzo por hacer el bien, el conocimiento de Dios. El 4 es el dominio propio, el 5 es la paciencia, el 6 es entregarte a Dios, y el 7, aunque la Biblia lo pone como 2, pero es el amor fraternal y el amor a todos. Sí, son 7. Pedro fue quien habló. ¿Y por qué cree, hermano, que Pedro, yo no quiere decir que sea algo que así sea, ¿no? Pero como últimamente estoy poniendo más a prueba pues lo que nos ha enseñado nuestro pastor, ¿no? Como niveles de interpretación, de abrirme un poco más, así que pues si me llego a equivocar, pues pido perdón, estamos aprendiendo, ¿no? Pero pues uno como que ya quiere pues ascender más, ¿no? Pues así, ¿no? Pues poco a poco ahí vamos, hermano. Entonces, digo, Pedro fue el que escribió todo esto, ¿no? Y si nosotros, lo que quiero decirle es que Pedro está hablando conforme a la experiencia. Esto yo lo quise ver como un proceso de evolución a lo que Pedro está describiendo aquí, porque si usted va leyendo, empieza como en un grado menor hasta un grado mayor, hasta llegar a, en este caso, a un amor fraternal y amor a todos. Como que cada parte que da ahí tiene un peso más. Entonces por eso me quise basar ahí. Entonces a mi punto que yo le quiero dar es que Pedro está hablando como a su experiencia, y lo vamos a basar esto conforme a la vida de Pedro. El primer punto es la confianza en Dios. Y Pedro, ¿cómo fue que empezó su inicio? Ya vimos que es un inicio, un progreso y una transformación, ¿no? ¿Cómo Pedro empezó en su inicio, hermano? ¿Cómo, hermano? Pero cuando Dios lo llamó, ¿qué fue lo que le hizo ir a Jesús? Porque si es verdad lo que decía nuestro hermano, empezó siendo tosco, así, ¿no? Pero ¿qué fue lo primero que le hizo ir a Jesús? Así es, ¿dónde lo encontró Jesús? En su trabajo. No habían pasado toda la noche. Pues, pero ¿qué le dijo el Señor? Le dijo: lanza de nuevo la red. Y Pedro pues había pasado toda la noche, toda la madrugada, hermano, ahí no habían pescado nada, ¿no? Pero Jesús le dijo: lanza la red de nuevo, ¿no? Entonces el primer punto que vimos es la confianza en Dios, hermano. Pedro empezó así, confiando en Dios, y para tener confianza es como es fe, hermano, es fe, aunque su fe no estaba transformada, todavía no era una fe tan fuerte como la que llegó a tener. Era, ¿cómo se podría decir? Una fe inmadura todavía, ¿no? Pero así empezó Pedro. Por eso le digo, me quería basar en esa parte de la vida de Pedro. El segundo punto es el esfuerzo por hacer el bien. ¿Cuáles eran las intenciones de Pedro en un inicio, hermano? Siempre era hacer el bien, aunque no eran las correctas, ¿no? ¿No, hermano? Porque como decía nuestro hermano, Pedro era al inicio, era como impaciente, ¿no?
como arrebatado, no en una manera como dice la Biblia que estamos arrebatados, sino como que él era impulsivo, ¿no? ¿Cómo pasó? Eufórico. Entonces Pedro se esforzaba por querer hacer el bien, aunque a veces no era la manera correcta. Por eso les digo, es como un proceso evolutivo. Lo que Pedro narra aquí es como basado en la experiencia, a lo que él ha vivido. Incluso pues cuando le cortó la oreja, ¿no? ¿A quién? A Marco. Ajá, que cuando iban a arrestar a Jesucristo, creo, ¿no? Sí. Bueno, el tercer punto, hermano, es el conocimiento de Dios. Es el tener el hambre de Dios, hermano. Así lo estamos basando en la vida de Pedro, pero también en nuestra vida. Así empieza, hermano. Empiezas con un poco de fe. Empiezas con fe de que Jesucristo murió por ti y por mí para salvarnos, ¿no? Lo que está en Romanos 10:9, que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu boca que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, ¿no? Porque con la boca se confiesa para salvación, pero hasta ahí llega, ya no me acuerdo bien, ¿no? Empieza con fe. Después uno intenta hacer el bien, hermano, aunque a veces no es lo correcto. Por ejemplo, yo cometí ese error de querer hacer el bien corrigiendo. Es como cuando uno llega a Cristo, como que ya se cree el que se las sabe todas, ¿no? Y recuerdo eso que dijo nuestro pastor. Yo cometí una tontería, hermano, de creerme el poderoso, de que Cristo ya está conmigo, ya me siento como que ya sé muchas cosas, ¿no? De espiritual. Y como yo llegué a Cristo de una manera de liberación, hermano, por un proceso de liberación, yo recuerdo haber subido a mi azotea y hacer una oración que hasta la vez me arrepiento, hermano, de mencionarla, ¿no? Pero decirle: diablo, ahora sí sé quién eres, nunca me vas a hacer caer, nunca me vas a... Así retándolo, hermano, pero yo me sentía tan así que no pasó ni... Yo creo que al otro día me vino un problema familiar, ¿no? Donde tuve que dejar a mi mamá. No fue al siguiente día, fue como al mes, hermano, que tuve que dejar a mi mamá. Me tuve que ir a vivir con mi papá. Pasé por un proceso así como del cordón umbilical, donde se empieza a cortar, ¿no? Y fue bien depresivo, hermano, y un montón de cosas. Y me acordé de esa oración. Otro error, hermano, es que yo quise corregir cosas en mi familia. Luego quise llegar y ir en contra de la romanita, porque mi familia está pues de ese lado, ¿no? Es que uno así, hermano, se esfuerza por hacer el bien, aunque no es así. A eso quiero darle a entender. Después uno quiere tener más conocimiento de Dios, aunque el conocimiento de Dios no se tiene que quedar ahí. También de esto ya nos habló nuestro pastor. Tiene que llegar ¿a qué? A entenderse, a vivirlo. No nada más quedarse en un conocimiento, llenarnos de mucha información, de mucha Biblia, sin vivirlo, sin ponerlo en práctica, ¿no? Pero da a entender aquí que tenemos que crecer nuestras ganas, nuestra hambre de buscar de Dios, hermano. Ese es el tercer punto, ¿no? Y lo estoy pasando así porque en mi vida también así fue, ¿no? Y empiezas confiando, empiezas queriendo hacer el bien, empiezas a ir a la iglesia, a ir a los discipulados. En ese tiempo se hacían las células, ¿no? Ibas al culto de jóvenes, estabas con esa hambre, ¿no? Me comí un mosquito, hermano. Dios mío. Versículo 4. El punto 4 es el dominio propio. Y aquí es donde dice que Pedro fue impulsivo muchas veces, ¿no? Quiso hacer las cosas a su manera. Tenemos que tener, pues la Biblia también le llama dominio propio, templanza. ¿Es lo mismo, pastor? Sí, ¿verdad? Templanza, ¿no? Pues la manera en que uno
le pone freno a lo que era. Si tú antes eras muy, por ejemplo, de esos, ¿cómo les dicen? El dicho este que de mecha corta, ¿no? Que luego explotas o explotabas, ¿no? Pues hay que ponerle ese freno, ¿no? El siguiente punto, hermano, es la paciencia. Yo creo que en la paciencia es como lo que veíamos, el que decide si vas a seguir evolucionando o empiezas a voltear a ver hacia atrás. ¿Por qué? Porque en la paciencia es donde se prueba la fe, hermano. Se prueba también pues la resistencia que tienes hacia lo malo, porque tienes que ser paciente a muchas cosas, a tentaciones, a esperar alguna palabra, ¿no? A esperar a que se cumpla. Y si no eres paciente, te desesperas y puedes voltear a ver hacia atrás, ¿no? Entonces la madurez no viene de un día a otro, hermano. ¿Sí? No viene de un día para otro. Tiene correcciones. Ay, si tienen agüita, por favor. Ay, hermano, es que sí fue un mosquito y sí me lo comí. Amén, amén. Bueno, voy a hacer el esfuerzo, ¿no? A partir de aquí. Entonces, que la madurez, hermano, pues no viene de un día para otro, sino que va pasando por correcciones y por restauración. El otro punto, hermano, es la entrega a Dios. Sí, es el 6. Es la entrega a Dios, ¿no? Una vez que pasa la... A ver. Gracias. Ay, de que me acordé de que reté al enemigo. Ahorita ya se acordó. Ay, Dios mío. Y a ver, hermano, hay que tener cuidado de lo que uno dice. Dios mío. Bueno, el punto 6 es ese. Es la entrega a Dios. Y el número 7, pues es el amor fraternal y el amor y el amor a todos. Hay 3 tipos de amor, si usted lo recuerda: el amor eros, el amor filial, y el último siempre se me olvida, el amor ágape, ¿no? El amor fraternal, pues es el amor filial, ¿no? El amor que es entre hermanos, un amor con respeto, ¿no? Porque el amor ágape es el amor perfecto, ¿no? Que Dios dio para su iglesia, ¿no? Y el primero, pues, es el amor como matrimonial, ¿no? Físico, natural, ¿no? No importa, eso está bien. Nada más quiero tomar un poquito. También ya. Gracias, que Dios les bendiga. Ay, y con la Halls se siente más fría. Ajá. Ay, Dios mío. Bueno. Entonces, hermano, ya para casi terminar, porque ya me acaba el tiempo. Pedro evolucionó espiritualmente, hermano. Avanzó en un proceso que transformó su carácter, principalmente, ¿no? El de Pedro. A ver. El hecho es que a veces no solamente se trata, hermano, como veíamos,
no se trata solamente de cambiar ¿cómo se podría decir? Hábitos, ¿verdad? Sino de cambiar, en este caso, en el caso de Pedro, su carácter, ¿no? Por así decirlo. Sí, su carácter. No solamente cambiar esos hábitos. Y así cada parte de nuestra vida que necesita evolucionar, tenemos que ir cambiando. No solamente eso, los hábitos, sino pues nuestro carácter, nuestra manera de pensar. Principalmente eso, ¿no? Entonces, por eso es lo que yo le digo, hermano, basándome en la vida de Pedro, es así como creo, ¿no? Que él está hablando mediante la experiencia, mediante a lo que él vivió. Es lo que yo creo ahí. Otro punto, me voy a ir súper rápido, es el caso de José, ¿no? José primero pone su confianza en Dios, ¿no? Porque desde joven tuvo visiones, tuvo sueños, y yo creo que él confió en que Dios tenía un propósito para su vida. Ahí empezó, ¿no? El segundo, que es el esfuerzo por hacer el bien, a pesar de ser vendido por sus hermanos y luego de ser injustamente acusado, por querer hacer ese mismo bien de contarle a sus hermanos. A lo mejor no fue la manera correcta en que lo contó, porque algunas personas como que ponen que José era como orgulloso, o bueno, como que superior, ¿no?, a sus hermanos, y eso le despertó a sus hermanos pues ese rencor hacia él, ¿no? Pero se esforzaba por hacer el bien, hermano. Incluso se esforzó demasiado, ¿no? El tercer punto fue el conocimiento de Dios, ¿no? En la vida de José, por ejemplo, en este caso es cuando él tuvo una comunión con el Señor bastante, porque sabemos que estuvo encarcelado, ¿no? Cuando la esposa, ¿cómo se llama? Potifar, ¿verdad? Pues lo sedujo, pero él ya estaba lleno de conocimiento, aprendió a depender de él, y es lo que le lleva al dominio propio cuando está con esta señora, con la esposa de Potifar. Él fue tentado, hermano, como él era pues un hombre, ¿no?, con deseos, o no sé, pero fue tentado y pasó la prueba, hermano. Tuvo dominio propio. Vemos cómo va evolucionando la vida de José. Después fue paciente, hermano. ¿Cuánto tiempo esperó José, más o menos? No sé si sea el dato exacto, pero encontré que fueron 13 años entre la esclavitud y la cárcel, esperando el cumplimiento de sus sueños. Le digo, no sé si ese sea el dato, fue lo que alcancé a investigar. Entonces fue paciente, hermano. Después, la entrega a Dios, ya estaba completamente entregado a Dios, porque al interpretar sueños, Josué nunca se atribuye la gloria a él, sino que se la da a Dios, ¿no? Ya estaba entregado. Y ya por último, el amor fraternal, hermano, cómo tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, pero los amó, ¿no? Por eso le puse así, hermano, el proceso de evolución. Me basé en eso. La verdad quería traer más otros tipos de versículos, pero el Señor, como le dije, me atrapó en este fragmento en 2 de Pedro 1, 3 al 11, y quiero volverle a leer, que Pedro nos motiva, nos exhorta a que todos estos puntos, hermano, dice que tratemos de hacerlo cada vez mejor, y que de ese modo nunca vamos a fracasar en nuestra vida cristiana, hermano, para que usted ya no se sienta así, ¿no? Como si usted está fracasado. Y fíjese que también hay otros personajes, pero como el caso de David, de Gedeón,
que pasan estos mismos puntos, aunque Gedeón ya en el amor fraternal ya no se nota un poco, pero en David sí. Ahora yo le quiero hacer una pregunta y ya con eso termino. Ya sabemos que debemos de evolucionar. Y si tú te sientes estancado, te sientes como estático, ¿qué es lo que te impide evolucionar? ¿No? En ciertas áreas, cada quien examine su vida y hagas esa pregunta, ¿no? En cualquier área de su vida, ¿qué es lo que no te está permitiendo crecer, evolucionar? Por ejemplo, yo me quiero ministrar un poco y ya con esto termino. Yo empecé, hermano, en una iglesia, pues que doctrinalmente, digamos, que se ocupa mucho para atraer personas, para juntar personas, ¿no? Pero no quiero dar nombres para no ofender a nadie. Y el Señor me movió a una iglesia que se movía mucho en guerra espiritual. Entonces uno empieza, aunque yo no participé, hermano, como otros siervos, yo más que nada era un aprendiz y tomé discipulados y así, pero no lo puse en práctica que yo dirigiera una liberación, no. Yo siempre estuve viendo, observando y aprendiendo, hermano. Y por errores que liberadores cometían, pues me decían, mira, yo hice esto, ¿no? Cuando si algún día Dios te ocupa en eso, me enseñaban. Y una vez estuve, hermano, yo creciendo en eso y me empecé a sentir así, como le digo, como poderoso, y fue cuando cometí esa mala decisión de orar de esa manera. Que cuando yo sentía que yo estaba bien con el Señor, venían contragolpes a mi familia, más que nada hacia mi madre, hacia mi mamá, porque ella me dijo una vez, me dijo, hijo, ya no quiero que me hables, ya no quiero que, como que quería que ya no fuera a esa iglesia, porque le pasaban cosas, incluso se cayó, se quebró la mano y le tuvieron que poner uno de esos metales en la mano, que es súper doloroso, y ella fue la que me dijo. Entonces, hermano, ahí me empezó a entrar un temor a mí, porque a veces uno no se encuentra bien firme en Dios, y me empezaba a dar miedo a volver a estar a como estaba. ¿Por qué? Porque yo sentía que el enemigo iba tras mi familia, y eso, hermano, me empezó a mí involucionar. En lugar de que yo creciera, ese miedo que yo tenía, y hasta la vez lo sigo trabajando, hermano, porque a veces uno se da cuenta cuando algún hermano, una persona, lo ves bien firme, ¿no? Como predicando, compartiendo, alabando, de un momento a veces ya no lo ves igual, ¿no? Y en mi caso digo, no, pues si vuelvo a estar bien como antes, me va a vivir en feria, ¿no? El enemigo me va a querer así, porque le digo, a partir de que hice esa oración me pasaron cosas bien horribles, hermano. Entonces, a mí eso me impedía, el temor. Entonces, yo te pregunto eso, hermano. Y me acordé de la predicación que dio nuestro pastor en Ocosingo, pastor, que era, ¿cómo le puso el título? Las necesidades que debe pasar el cristiano. O sea, dificultades que es necesario que debe de pasar. Algo así recuerdo que él puso el nombre. Y me acordé de 2 de Timoteo 2:3, me parece que es ese, si no me corrige después, de que dice, cuando le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿no? Y en 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ¿no? Y ese era mi temor, hermano,
porque cuando uno no está bien, el enemigo, siempre está ese consejo que te dicen, ¿no? Cuando el enemigo no te está molestando, preocúpate, ¿no? Porque no, ni siquiera pone su mirada en ti. Ahí sí preocúpate, ¿no? Porque no, el enemigo ve, ahí está Joel y no, ahí déjalo, está bien, no lo vamos a molestar. Pero cuando uno empieza que ya está volviendo a predicar, que ya está volviendo a levantarse, vienen esas persecuciones. Y ese era mi miedo, hermano, ese era mi temor de mi lado. Porque luego decía, y por más que lloraba con el espíritu de contragolpe, hermano, luego decía, pues ya oré, pero vienen los ataques, ¿no? En mi familia, en mi madre, en mi padre, en mi vida, en mi escuela, me acuerdo. Ese temor, hermano, no me permitía a mí evolucionar, ¿no? Entonces, así evalúate a ti, hermano, qué es lo que no te permite estar creciendo en todo, hasta en lo que no es espiritual, principalmente en lo espiritual, pues, pero de esa manera evalúate, hermano. Entonces, ya con esto termino, como con ese consejo, hermano, que pongamos en práctica estos puntos, perdonando más, dependiendo más del Señor, y que evolucionemos a una nueva persona, porque en el caso de la oruga, hermano, si no le salen las alas, si no llega la transformación, no puede volar, ¿no? Y nosotros igual, si no llegamos, no nos van a salir esas alas y, por así decirlo, no vamos a ascender si no somos transformados. Entonces, que el Señor les bendiga a los que están en casa, bendiciones, y nos despedimos de las redes sociales.